Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En este episodio vamos a hablar sobre el dadaísmo. El dadaísmo, o simplemente el Dada, fue un movimiento artístico literario de vanguardia que surgió en 1916 en medio del caos de la Primera Guerra Mundial como una reacción de protesta contra la lógica, la razón, el orden burgués y el nacionalismo que, según los dadaístas, habían conducido al mundo al desastre. Lugar de origen, el Cabaret Voltaire en Zúrich, en Suiza, y el fundador principal fue Hugo Ball, además de otros artistas como Marcel Janco, Hans Hart, Amy Hennings, Tristan Tzara, etc. Pero, ¿cuáles eran las principales características del dadaísmo? Tenemos lo que es el antiarte, que es el rechazo total de las normas estéticas y culturales establecidas. La espontaneidad y absurdo que celebra lo ilógico, lo irracional y el sinsentido. La provocación también, el escándalo, la ironía y la burla, que eran herramientas habituales. La destrucción del lenguaje tradicional, utilizando palabras sin sentido, collage de textos, poemas fonéticos y también lo multidisciplinar. Se expresó en poesía, en pintura, en escultura, en collage, en fotomontaje, en performance y en teatro. El dadaísmo no fue un estilo artístico, sino una actitud frente al arte y a la vida. Era nihilista y anarquista. Proponía la destrucción del arte tradicional para liberar al individuo de toda forma de represión intelectual, moral o estética. Y el nombre Dada se eligió al azar en un diccionario y no tiene un significado fijo, lo que expresa ella su rebeldía contra el lenguaje racional. ¿Cuáles son las principales manifestaciones artísticas del dadaísmo? Bueno, en las artes plásticas, por ejemplo, tenemos el collage y el fotomontaje, que son técnicas que mezclaban imágenes de revistas, textos y objetos cotidianos. También el Ridimad, que son objetos comunes convertidos en arte por el simple acto de presentarlo como un objeto de arte, como por ejemplo la fuente de Marcel Duchamp, que es un mingitorio firmado con un seudónimo. En la literatura, Tristan Tzara publicó el Manifiesto Dada en 1918, exponiendo las ideas del movimiento. Y la poesía sin estructura lógica, con ruidos, sonidos y palabras inventadas, era parte de esta literatura. También la performance y el teatro, no es que sufrieron, sino que fueron adquiriendo el estilo Dada en espectáculos caóticos, absurdos, ruidosos, muchas veces improvisados, con actores que recitaban al mismo tiempo textos distintos. Se expandió de manera internacional desde Zúrich a Berlín, con un tono más político, con George Grosz y Hannah Höch, a París, con el contacto con el surrealismo, Tzara, Cavia, Breton, y en Nueva York con Marcel Duchamp y Man Ray, que llevaron el espíritu Dada a los Estados Unidos. El dadaísmo no duró mucho tiempo, fue breve, pero influyó mucho, porque
podemos decir que de 1919 a 1924, porque muchos de sus integrantes se alejaron del nihilismo para buscar nuevas formas creativas y así dieron origen al surrealismo con André Breton como figura central. ¿Y cuál fue el legado del dadaísmo? Revolucionó el concepto de arte, ya que abrió camino al arte conceptual, al happening, a la performance, al arte contemporáneo. Inspiró movimientos posteriores como surrealismo, pop art, arte conceptual, fluxus, punk, etc. Cuestionó la autoridad del artista, del crítico y del espectador y propuso que todo puede ser arte y que el arte puede ser una crítica activa de la sociedad. Algunas figuras claves del dadaísmo fueron Tristan Tzara con Poesía y Manifiestos, Marcel Duchamp, Rudy Mays, Hans Arp, Cultura Abstracta, Francis Picabia, Pintura e Ironía, Man Ray, Fotografía y Objetos, Hannah Hodge, Fotomontaje y Feminismo, y Raúl Hausmann, Tipografía y Collage. Si debiéramos hacer como una especie de cuadro de manifestaciones del dadaísmo, con sus características, podríamos decir que en pintura quería promover todo lo irracional, absurdo y falto de sentido. En escultura, los medios de expresión irónicos y satíricos a través del gesto, el escándalo y la provocación. Y en poesía, protestas contra las convenciones de la época, sin reglas, manifestación contra la belleza, las leyes, la razón. En poesía sin signos de puntuación, poesía ilógica de difícil comprensión, en escultura con materiales inusuales, en pintura con actitud de burla y de humor. En diferentes países, como en Estados Unidos, en Alemania, se manifestó con grandes exponentes y también con, por ejemplo, Picabia, Minaloy, Jean Crotty, que eran europeos refugiados y que sumados a los estadounidenses Man Ray, Beatrice Wood, Elsa von Freiten, Lorin Goben, Florine Steiner y Morton Schamberg dieron vida al dadaísmo de Nueva York. O sea que en dos continentes diferentes se dieron manifestaciones diferentes también, dando paso a esto nuevo contra de la sociedad y de las reglas que se vivían hasta ese momento. Bien, vamos ahora a una breve pausa y continuamos. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing.
Idearte te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, magazine digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielachahue.com. Bien, y continuamos con un poco más del dadaísmo, pero esta vez ya en Alemania. Porque ahí toma un cariz mucho más político y había posturas de artistas dadaístas que eran la mayoría comunistas y algunos anarquistas. Al terminar la guerra, Alemania entra en una situación crítica sucedida por una revolución, la revolución bolchevique de 1917, y la izquierda ensaya también una especie de revolución en Alemania, hay mucha agitación social y los grupos de artistas se van a incorporar a las diferentes líneas y tesis izquierdistas. Bueno, todo esto de ahí nace el movimiento dadaísta. Y a este club especial dadaísta se unen grandes artistas y en Berlín el espíritu dadaísta toma base, digamos, y era mucho más radical contra las escuelas vanguardistas como el futurismo o el cubismo, por ejemplo. Y en 1918, en el Salón de la Nueva Secesión, se da un discurso, primero dadaísta en Alemania, donde se solidariza con los dadaístas de Zurich, porque, bueno, de esta manera atacaban violentamente el cubismo, al expresionismo y al futurismo. Bueno, se promovieron diferentes declaraciones y todo esto da nacimiento al Dada Club, que tuvo su fin, digamos, de los proyectos políticos dadaístas en 1919. En Berlín pasa la historia del dadaísmo por la incorporación de nuevas técnicas artísticas de difusión de ideas entre masas, principalmente que es el fotomontaje y el collage para plasmar la realidad que les circundaba utilizando material visual sacado de los medios de comunicación escritos. Bien, de esta manera llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos y nos encontramos muy pronto.